Y ahora presentamos Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia. Ya queda con ustedes el educador Manuel Vidal. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Acá como todos los días miércoles, frente a los micrófonos, quien les habla, Manuel Vidal. Hoy día nos está acompañando en la mesa de conducción Mónica Luna y el doctor Alfonso Casavilca. Este programa llega a ustedes gracias a los auspicios de Librería Bazar y Juguetería Lavinia, cito en Augusto B. Leguía, número 100, y también a Luz y Gas. Bien, estimados oyentes, hoy día vamos a conversar sobre diversos temas de coyuntura. Vamos a conversar sobre el nuevo gabinete de la convivencia, como yo le llamo, aunque es un gabinete parchado, un gabinete con surcido invisible, me parece. Y también vamos a hablar sobre algunos tópicos, por ejemplo, hoy día quiero hablar acerca de la economía global y cómo afectaría a la economía nacional. También voy a hablar sobre Kenji Fujimori y sobre Alberto Fujimori, padre del Fujimorismo. Bien, muy buenas tardes a la mesa de conducción. Muy buenas tardes, Mónica Luna. Buenas tardes, Manuel Vidal. Buenas tardes, compañeros, todas las audiencias. Estamos aquí todos compartiendo algunos indicativos del momento del día. Muy buenas tardes, doctor Alfonso Casavilca. Muy buenas tardes y asimismo a todos los oyentes. Bien, quiero empezar el programa con un tópico al que yo he denominado radiografía del liderazgo de Kenji Fujimori. ¿Y por qué ustedes se estarán preguntando en sus hogares, se estarán preguntando de repente en el auto o en el lugar donde nos estén escuchando, de repente vía la página web de la radio, que es www.moderna.com, se estarán preguntando ¿y por qué Manuel Vidal, que siempre ha sido catalogado como un antifujimorista, como un luchador contra la dictadura del fujimorismo, por qué quiere realizar o está realizando como él dice, una radiografía del liderazgo de Kenji Fujimori? Bien, estimados amigos, lo que sucede es que no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede negar la realidad y tampoco se puede ser infantil en el análisis. Lo que pasa es que Mónica Luna es testigo de ello. Desde hace algunos años atrás hemos venido siguiendo el desarrollo y la carrera política de Kenji Fujimori. Y no es para menos porque Kenji Fujimori hoy por hoy se levanta como uno de los líderes dentro del fujimorismo. Entonces, quiero comenzar diciendo de que el nombre completo de Kenji Fujimori es Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, y que nació en Lima el 19 de mayo de 1980 y que a la actualidad él tiene 37 años, próximo a cumplir los 38 años. Es decir, no es ningún bebé de pecho, ni es tampoco un niño como muchas personas lo quieren catalogar o lo quieren neutralizar de esa manera. Kenji Fujimori tiene en su haber el haber sido el congresista más votado en las elecciones del 2011. Kenji Fujimori es bachiller en agronomía por la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a tratar un poco sobre el liderazgo, sobre esta radiografía que yo hago sobre la persona de Kenji Fujimori. Estimados oyentes, muchos de las personas, muchos de los congresistas, llámese del ala keikista, denominaron por mucho tiempo a Kenji Fujimori como una persona
de repente infantil, ¿no? De repente que decía algunas bromas sin sentido, y así lo han ido catalogando. Pero para algunos analistas, algunos conocedores de la psicología humana y del liderazgo, se ve que esto no es lo real. Si bien es parte de la personalidad de Kenji Fujimori, dentro de sí es, haciéndole el análisis, y un análisis neutro, no tendría por qué ser un análisis de parte ni un análisis anti, se muestra como una persona confiable y leal. Y digo que Kenji Fujimori es una persona confiable y leal porque a pesar de las discrepancias con el ala keikista, que estaba en contra de la liberación de Fujimori, del indulto de Alberto Fujimori padre, ¿no?, de Kenji, él siempre se mostró leal y consecuente con respecto a que él sí daba la cara y ponía las manos al fuego, levantaba su voz con respecto a la liberación de su padre, y esto, estimados oyentes, lo convirtió en una bandera y lo convirtió en una meta, en un objetivo a lograr, y que ya después de algunas estrategias políticas lo ha logrado, ¿no? Entonces, desde ese punto nosotros estamos viendo entonces a una persona que también es calculadora, ¿no? Y me parece que también, si bien algunos lo han catalogado como voluble, yo más bien pienso que Kenji Fujimori es una persona fría y que está constantemente analizando la situación, partiendo, este es mi punto de vista, partiendo desde la realidad o desde los hechos fácticos que se presentan. Entonces, me parece que, estimados oyentes, Kenji Fujimori es una persona muy analista, que parte de la realidad, y por ese motivo, estimados oyentes, Kenji Fujimori es una persona pragmática y realista. Esto del pragmatismo se podría también ver si recordamos, en Alberto Fujimori. Se votó en el año 90 por Alberto Fujimori porque Alberto Fujimori mostraba ese rostro, ¿no? Esa personalidad pragmática y realista que, creo yo, en mi análisis de la personalidad y del liderazgo de Kenji Fujimori, yo veo una persona pragmática y realista que parte sus hechos, sus análisis desde un modus que se está realizando desde la realidad fáctica. Entonces, estimados oyentes, este análisis también hace consecuencia a lo que podrían ser las metas, los proyectos, las ideas o las visualizaciones que tenga Kenji Fujimori. Por ejemplo, en un video grabado hace ya algún tiempo atrás por Kenji Fujimori en el salón de su hogar, lo vemos a él sentado en la sala de su hogar, sentado y diciendo, comunicándose con las personas, comunicándose con sus seguidores, pero sobre todo comunicándose con los seguidores de Alberto Fujimori, ¿no? A ese fujimorismo del ala fuerte, digamos, ¿no? Del núcleo duro del fujimorismo. Y es que, por ejemplo, Kenji Fujimori dice, este proyecto, dice él, es para las personas que han sido olvidadas, que han sido marginadas, ¿no? Y que siempre recuerdan a Alberto Fujimori como papá chino, ¿no? Así se refiere Kenji Fujimori cuando se refiere al público fujimorista. Se refiere al público fujimorista como que recuerda a Alberto Fujimori con eso de papá chino. Aquel que dice, palabras de Kenji Fujimori, prometió la paz y cumplió con ellos, ¿no? Entonces, en este punto nosotros, si analizamos estas palabras que está diciendo Kenji Fujimori, se está refiriendo prácticamente a las fortalezas
del gobierno de su papá, y que está haciendo un recordaris en esa población que en concepto del fujimorismo era un grupo de olvidados y marginados, ¿no? Pero también, estimados oyentes... Una forma de resurgir, Manuelito, ¿no? Es eso. Claro que sí, Mónica Luna. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, tienes toda la razón, ¿no? Vemos que ahorita el fujimorismo trata de volver a resurgir casi un parecido en el tiempo de los 90, pero hay un punto que también el fujimorismo, acuérdate, Manuel, cuando se presentaba como una opción nueva, opción ¿no? de cambio 90. Y obviamente, si el pueblo le dio esa oportunidad a Fujimori, fue justamente, si te recuerdas, fue el paquetazo. Claro. El famoso paquetazo. Fue la mentira, ¿no? Porque claro, con ¿no? En Vargas Llosa dijo va a haber un shock, va a haber un pero y en cambio Alberto Fujimori dijo de no. repente por el temor que se inclinaron, y una especie de una carta nueva era para claro que sí, Mónica Luna. Entonces nosotros estamos también recordando cómo fue esta situación, ¿no? Pero siguiendo con el análisis de la personalidad y del liderazgo de Kenji Fujimori. Y estoy haciendo esto porque, estimados oyentes, Kenji Fujimori es una persona de actualmente 37 años, que yo, a la edad que tiene su padre Alberto, yo creo que tiene para adelante, si es que así la así realidad si es que así lo permite la vida, unos 30, 40 años de política, lo que significa que tenemos que conocer, tenemos que saber quién es la persona de Kenji Fujimori, y esto va a los otros candidatos de conocer a su adversario, a su contrincante político, quién es y cómo desde la otra orilla hacerle frente, ¿no? Entonces este programa tiene ese objetivo de presentar casi desnudo la personalidad de Kenji Fujimori ante la audiencia y ante el país. En palabras, claro está, de acá de la mesa de conducción y de quien le habla, Manuel Vidal. Este es mi análisis que yo estoy realizando, y también, como les digo, en el video que mostró Kenji Fujimori, se le ve sentado a ras del piso, que se está dirigiendo a la cámara. Esto en el lenguaje de los íconos, en el lenguaje de los símbolos, significa que él se está allanando, que él está bajando de nivel con respecto a un público objetivo, que en este caso sería las personas marginadas y olvidadas, y que él está tomando esa bandera para llevar adelante. Creo que en realidad este video me parece es un manifiesto de Kenji Fujimori, presentándose como un líder ante el pueblo fujimorista, ya desde su posición de liderazgo. Y es que esto se ve reflejado en que cuando, por ejemplo, él va el día del indulto a comunicarle a su padre Alberto Fujimori al penal, Alberto Fujimori le pone la mano en la cabeza a Kenji Fujimori, que en lenguaje gestual, en lenguaje de los íconos, significa tú eres, ¿no? Tú eres el que me va a seguir adelante, ¿no? Entonces, estimados oyentes, esta es la radiografía del liderazgo y de la personalidad de Kenji Fujimori. Bien, vamos nosotros a regresar después de la pausa, con algo sobre Alberto Fujimori. Muchísimas gracias a la mesa de conducción. Ya regresamos después de unos importantes anuncios comerciales. Regresamos con el programa Perú Transparencia. Estimados oyentes, quien conduce la mesa es Manuel Vidal. Pueden seguirme en el Facebook a través de Manuel Vidal Cancho. Está hoy compartiendo la mesa el día de hoy con Mónica Luna y también con el doctor Alfonso Casavilca. Bien, entonces estábamos analizando la personalidad y el liderazgo de Kenji Fujimori. Y acá el doctor Alfonso me estaba haciendo acordar de una cosa, y es que, estimados oyentes, Kenji Fujimori no nace de la noche a la mañana tampoco como un líder
que está en progresión, que está en construcción, sino que Kenji Fujimori desde hace ya muchos años atrás viene trabajando su liderazgo, su propio liderazgo, diría yo, con el público de manera directa. Tal es así, por ejemplo, que en las elecciones del 2011 yo fui testigo, por ejemplo, de que algunos camiones cargados de artefactos, cargados de las famosas tacitas con el rostro de Kenji Fujimori, eran entregados, ¿no? Eran entregados, por ejemplo, en los asentamientos humanos de los rincones de la Lima. Por ejemplo, estaba en San Juan de Miraflores, en Caraballo, donde que haya también de víveres, donde que hay algunos lugares que tienen el nombre, por ejemplo, de Alberto Fujimori, etcétera. Es decir, ha sido un trabajo silencioso de mucha relación con la sociedad, el trabajo realizado por Kenji Fujimori. Kenji Fujimori también es una persona, desde mi perspectiva, desde mi análisis de la psicología y de la personalidad de Kenji Fujimori, es una persona bondadosa y muy sociable por un lado, y por otro lado es una persona muy introvertida también, y que se guarda muchas cosas para sí, ¿no? Entonces, es una persona tranquila en apariencia, pero que tiene esos rasgos, ese ímpetu por el logro de los objetivos que él se propone. Este análisis, estimados oyentes, ustedes dirán, pero ¿y qué cosa tiene que ver esto con la política? Es que realmente, estimados oyentes, la política es eso. La política es analizar al contrincante, al opositor, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y esto va para todos los candidatos a las alcaldías, a candidatos a las regiones, o candidatos de repente a la presidencia, que tienen que analizar a su oponente, tienen que ver las fortalezas, las debilidades, y según eso encarar el proyecto político que van a presentar a la sociedad y a la nación en su conjunto. ¿Por qué les digo esto? Porque no solamente es ser el anti y el gritar, el amargarse y no tener algo de fondo con qué presentar batalla a los oponentes, ¿no? Y es que, estimados oyentes, con respecto a Kenji Fujimori, esto, como se dice en el argot popular, ha sido cocinado por Alberto Fujimori, ¿no? Me parece que mucho tiene que ver la figura paterna en la construcción y en la consolidación del liderazgo de Kenji Fujimori. Doctor Alfonso Casavilca, ¿cuál es su análisis con respecto al liderazgo y a la personalidad de Kenji Fujimori? Bueno, en común tiene que todos los hijos de Alberto Fujimori tienen un conjunto de empresas, lo cual le da una renta. Entonces, no tienen necesidad de trabajar en algún oficio y de estar en el día a día en el trabajo. Ahora, sobre el trabajo de Kenji, sobre liderazgo, yo me llamaría más caudillismo, porque para que haya un líder tiene que haber un grupo. Y lo que se está viendo, digamos, en Kenji en concreto, lo que se podría replicar en los demás hijos, es un trabajo con ciertas bases, con ciertos asentamientos humanos a raíz del asistencialismo. El trabajo desarrollado a raíz o a partir del asistencialismo está permitiendo que haya una, digamos, votación cautiva, que vendría más o menos un promedio del 25-30% de la población. Y acá hay dos puntos básicos para que nuestra sociedad desarrolle, avance. No nos podemos quedar en lo que es asistencialismo. Tiene que haber el concepto de desarrollo de la comunidad, que los asentamientos humanos,
que las organizaciones de base, que los clubes de madre comiencen a trabajar dentro de su organización para fortalecerse. Eso no se hace. Entonces se alimenta el asistencialismo y a partir de ello se genera una dependencia y una votación cautiva. Aparte de eso, a partir de la década del 90 se comenzó a debilitar la sociedad civil a partir de lo que se denominó prácticamente una política de aniquilamiento de lo que eran los sindicatos, de lo que eran las organizaciones de base. Y hasta ahora tenemos una sociedad civil debilitada, salvo que los jóvenes, esta generación de jóvenes de hoy, impacta porque ellos se están rebelando y están de alguna manera siendo contestatarios a la realidad que se les presenta. Bien, doctor Casavilca. Dentro de este esquema habría que reflexionar si Kenji tiene liderazgo o caudillismo. En mi criterio, caudillismo. Bien, estimado doctor Alfonso Casavilca, y es que, estimados oyentes, dentro del espectro de lo que es liderazgo, existen diversos tipos de liderazgo, y está el liderazgo de tipo autoritario, el liderazgo de tipo demócrata, el liderazgo de tipo, como nos está diciendo el doctor Casavilca, está el liderazgo de tipo caudillista. Claro que sí, existe este líder caudillista que cree ser el Mesías, ¿no? El que va a cambiar la realidad a través y solo a través de él. Y esto lo estamos viendo, estimados oyentes, cuando, por ejemplo, Kenji Fujimori nos dice: va a haber una reestructuración en el movimiento de Fuerza Popular. Eso nos está dando a entender de que este líder mesiánico cree tener la varita mágica y la solución para todo tipo de problemas. En este caso, para el problema que existe dentro del fujimorismo, ¿no? Entonces él dice, tiene que haber una reestructuración porque, o sea, dentro de él dice, yo soy el Salvador y ellos son mis Avengers, ¿no? Ese es el nombre que él les ha puesto a su grupo, a los 9 congresistas que lo siguen al momento, ¿no? Que me parece que dentro de poco, según cómo desarrolle Kenji Fujimori su liderazgo, van a ir aumentando. ¿Usted qué opina al respecto, estimada amiga Mónica Luna? Bueno, sí, si vemos la figura de Kenji Fujimori, ¿no? Del tiempo de los 90, cuando fue niño, ¿no? Acuérdate que fue es el Benjamín de los Fujimori, ¿no? Su padre siempre fue el engreído Fujimori, ¿no? Y más al margen fue creciendo dentro del palacio, prácticamente fue doctrinado, ¿no? Dentro, o sin querer queriendo también el chico fue asimilando, ¿no? Y ahora lo vemos el resultado. Al margen, si queremos negarlos, obviamente Kenji Fujimori sí inspira un poco de carisma hacia la población. Será por eso que el gran oportunidad que se le está dando, ¿no? Al margen del protagonismo de querer, como dice, salvar el fujimorismo. Porque acuérdate que prácticamente ese 40 y tanto % de la población le ha dado ese voto a su hermana Keiko como una oportunidad, pero no es el fujimorismo duro. El fujimorismo duro será pues un 15 o un 20% en sí. Entonces, el fujimorismo al ver que se está cayendo un declive, ve porque para mí entender, el fujimorismo sigue siendo uno solo, ¿ya? Simplemente los hermanos, cada uno se están viendo la mejor opción de cómo avanzar. Y en esta acontecer político vemos que el que tiene más, como dice, la oportunidad o la carisma hacia la población, ¿no? Ha sido Kenji. Claro. Su padre, y es más, estuvo más comunicación con su padre. Claro que sí, ¿no? Mónica, usted ha puesto en el tapete un aspecto, un rasgo importante del liderazgo de tipo caudillista. Y es que un líder de tipo caudillista, aparte de ser mesiánico, es que tiene
carisma, ¿no? Es una persona con una gran capacidad de Claro, carisma, es un líder, caudillismo, o sea, es un ¿no? líder carismático, ¿no? Entonces, usted nos está indicando, y también a nuestro público, de que Kenji Fujimori no solamente es un líder de tipo caudillista, mesianista, sino que también tiene carisma, ¿no? Y en tanto y en cuanto Kenji Fujimori sea consciente de este tipo de carisma que él tenga y lo potencie, ¿no? Entonces él podrá llegar y tener los objetivos que él se proponga. Bien, estimados oyentes, no se olviden, este programa llega gracias a los auspicios de Librería Bazar y Juguetería Lavinia en Avenida José Balta, número 100. Nosotros regresamos después de unas importantísimas pausas comerciales. Muchísimas gracias por su audiencia, estimados oyentes. Este programa Perú Transparencia, conducido por Manuel Vidal. También nos pueden seguir a través del Facebook, a través de Manuel Vidal Cancho, y seguir las notas sobre lo que estamos trabajando en el programa. Mónica Luna, doctor Alfonso, estábamos nosotros analizando, estábamos realizando la radiografía del liderazgo de Kenji Fujimori y estábamos viendo que, por ejemplo, Kenji Fujimori es un líder de tipo caudillista, es mesiánico y tiene un tinte de carisma. El Benjamín de los Fujimori entonces se nos presenta ante nosotros desde esta forma. Y es que, ¿qué es lo que está pasando en el país, estimados oyentes? ¿Cómo nosotros vamos a hacer frente a este tipo de liderazgo? Nos van a imponer la realidad a Kenji Fujimori y a Keiko Fujimori. De repente Kenji llega primero y Kenji llega segundo, y entre los dos se va a tener que definir una carrera, ¿no? Entre ellos no, nada más va a ser la carrera por la presidencia. Eso va a ser así, no va a haber de repente respuesta por parte de las demás tiendas políticas, de la sociedad civil, de la población. Estimados oyentes, el país se encuentra secuestrado por los Fujimori. ¿Es eso lo que se nos está presentando, nos presenta la realidad? El primer lugar para Keiko y el segundo lugar para Kenji, y entre los dos ver quién llega a la presidencia. Y es que lo que está faltando, estimados oyentes, es que no hay un proyecto de país, no hay una política de país, no hay un candidato que nos presente, no hay un partido político que nos presente y nos diga: estimado pueblo peruano, este es mi proyecto de país, estos son los fines, la visión y la misión que yo quiero para mi país, por ejemplo, de acá a 5 años con respecto al bicentenario. Hasta el momento, estimados oyentes, déjenme ser un poco duro con respecto a este calificativo. Hemos estado siendo arrastrados como borregos hacia el redil, ¿no? Hacia el matadero. Solamente porque aparece un líder, aparece otro, e inmediatamente le seguimos, hace una payasada, una estupidez por ahí, y de repente nos cae bien y por eso es que votamos. O de repente se pone a bailar y baila el ritmo del chino, y de repente, sí, mira qué bonito el baile del chino, y baila, y entonces nosotros por ese acto estúpido votamos, y no por un proyecto de país, por algo que nos presenten de manera concreta con lo que se va a hacer con el país. Y es por eso que el país está andando de tumbo en tumbo, y es por eso, estimados oyentes, de que al momento ya ha pasado más de un año de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. No tenemos una hoja de ruta en cuanto a políticas nacionales. No sabemos a dónde vamos, ni sabemos qué cosa hemos avanzado durante este tiempo, que a mi juicio, a mi entender, es un año, y este año también parecería que fuera un año más que se va a perder, que no se está logrando ni la reconstrucción ni el avance del país en cuanto a los objetivos como país. Mónica, adelante. Bueno, yo te estaba viendo ahorita, escuchándote, y
viendo la realidad, ¿no? Creo que como país a veces decimos, ¿no? Nos merecemos, creo, esta situación que está pasando, porque como sociedad, si usted lo ve, lo analiza, el pueblo en sí ni la ciudadanía ha dado como dice, una carta en blanco a los políticos. Y es por eso que hoy estamos cosechando. La ciudadanía, ¿no? El pueblo de repente cree ciegamente en los políticos, pero hemos dado, o sea, no somos partícipes. ¿Por qué? Porque lastimosamente esos caudillos que llegan de repente a la presidencia, al Estado, no han tenido como una base motor dentro de sus partidos. Los partidos hoy, si vas analizando, no hay. El único de repente que está de ahí, que ahorita prácticamente que lo criticamos, es el APRA, Acción Popular, partidos que ya son de muchísimas décadas y que no tienen propuestas, ¿no? Que no tienen propuestas nuevas, ¿no? Hacia el país. Están siempre con lo mismo y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Acción Popular con Belaunde, ¿no? Sí, y hay otra cosa que tampoco no nos hemos dado de repente dado cuenta, ¿no? ¿Cuál es la base de una nación? Es nuestra Carta Magna. Y nuestra Carta Magna lastimosamente nos lleva a decir que cada 5 años tenemos que elegir a un presidente. Y al elegir a un presidente estamos eligiendo también a un partido indirectamente. A todos nos meten en un saco para ser militante en ese minuto que estamos dando el voto. Ya, porque cuando se elige a un presidente, estamos eligiendo a la vez a un partido que nos va a gobernar, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ¿qué hemos hecho como ciudadano? ¿Qué hemos hecho nosotros para aportar a nuestra nación como ciudadano dentro de los partidos? ¿Dónde está la falla? ¿El caudillo o el ciudadano en sí? Ese es un punto también de análisis, ¿no, Manuel? Sí, claro que sí, estimada Mónica. Yo creo que desde acá, desde las ondas de Radio Moderna 930 de la amplitud modulada, llamarles a reflexión a toda la ciudadanía y ver quién es el culpable de esto, ¿no? Es de esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? De esta corrupción, de este clima de inestabilidad política. ¿Quién es el causante? ¿Es el pueblo? ¿Los votantes? Somos todos, ¿o son los caudillos, no? Doctor Alfonso, ¿qué nos puede decir? Bueno, en principio se supone que cada partido debiera tener una ideología. Bien nos ha dicho Mónica que salvo 2, 3 partidos, ¿no? Hasta el PPC podría con el socialcristianismo, el APRA con la socialdemocracia, plantean por lo menos una línea ideológica. Siempre cada uno tiene sus caudillos, pero en sí otros partidos como que puede ser el fujimorismo, claro, la izquierda también que tiene una línea ideológica, pero otros partidos como el fujimorismo que en sí no tienen ideología, son un grupo económico, un grupo de empresarios. Uh-huh. Y eso cambia todo un escenario. En consecuencia, ahí viene la otra parte. Los gobiernos de turno, cuando hablan, ¿en qué invierten? En educación, en salud, todos hablan en lo nutrición, mismo, no, pero no lo invierten. Por poner un solo ejemplo, la educación que tenemos es una educación de conocimiento, no en valores. Y a partir de ello se desarrolla toda una serie de planes anuales con objetivos concretos que le exigen a cada docente, con realidades diferentes del docente nombrado con el contratado. Sí, esa es otra realidad también. Y aparte de eso, usted tiene la unidocencia y la polidocencia. ¿Por qué? Porque acá en Lima cada docente tiene una especialidad y enseña lo que conoce, lo que sabe. Pero si nos vamos a las comunidades, a los poblados, donde hay un solo docente de primaria, un solo docente de secundaria en el colegio.
y no tiene mucha población, por decir que toda primaria tenga 20 alumnos. Entonces, el docente o la docente viene a ser un Superman que conoce de todo, enseña de todo. Esa es la pura realidad que Y estamos si a eso haciendo. empalmamos con los programas que tiene para los colegios, que como Caliwarma, ¿y por qué quiero enfatizar esto? ¿Qué le compra Caliwarma para repartir? ¿Qué compra? Tarritos chiquitos de leche Gloria. Cuando existe un producto llamado 7 semillas, que es muy bueno, muy nutritivo, y generalmente se hace dentro de los poblados y las comunidades. En vez de comprar ese producto A una empresa, digamos. a las comunidades, compra el de la empresa. Así ¿Por es. qué? ¿No será Bien, que ahí le llega O sea, es algún la parte incentivo? económica que ven a Un veces. incentivo. Entonces, Bien, ahí viene un problema. Estimado doctor, importante su reflexión. Nos dice el doctor Alfonso de que una solución a este problema que estamos atravesando como nación sería una educación de calidad, una educación en valores, donde se promueva la moral y las buenas virtudes. Y que también sea una educación inclusiva y que forme en democracia. Estimados oyentes, aparte de la radiografía de liderazgo de Kenji Fujimori, estos días han salido diversos tweets, ¿no? Diversas comunicaciones de Alberto Fujimori. En una de ellas dice, por ejemplo, a Alberto Fujimori en la comunicación del 6 de enero del presente año, dice: seremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia. Estas metas se podrán cumplir si los intereses particulares y oportunismos se dejan de lado. Y luego concluye: unidos podremos lograrlo. Estimados oyentes, nosotros estamos viendo entonces a un Alberto Fujimori que está entrando de lleno a la vida política, al quehacer político. No es como algunas personas que estaban pensando, no sé, pues no sé de qué manera, estaban pensando de que Alberto Fujimori ya se retiraría, ¿no?, del quehacer político y se iría de repente a descansar por ahí. No, estimados oyentes, como yo ya les decía anteriormente, Alberto Fujimori está entrando de lleno al quehacer político, a la vida política, y uno de los primeros tweets con los que él se comunica a la población, a toda la población y en parte a su agrupación política, es lo que dice, ¿no? Queremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia. Estas metas... Ya es una indirecta, Manuel. Claro, Ya nos claro está que sí, claro que sí, se viene, Mónica. ¿no? Si hacemos un análisis, lo que se está presentando ante la población es una meta, un fin político, ¿no es cierto? Que está diciendo claramente: nosotros, el partido Fuerza Popular o el que fuera, vamos a hacer realidad esta meta. También nos está diciendo de que se deje de lado las particularidades y oportunismos, es decir, está llamando a unidad al grupo de Fuerza Popular. Estimados oyentes, nosotros regresamos dentro de unas importantísimas pausas comerciales. Muchísimas gracias por su audiencia, estimados oyentes. Este programa, Perú Transparencia, se transmite todos los días, todos los miércoles de 4:30 a 5:30 p.m. Bajo la conducción de quien les habla, Manuel Vidal. Me pueden seguir a través del Facebook, a través de Manuel Vidal Cancho. Me pueden seguir. También está presente en la mesa de conducción Mónica Luna y el doctor Alfonso Casavilca. Bien, entonces, durante el programa hemos tratado dos tópicos importantísimos, me parece, para el devenir de la política nacional. Hemos tratado sobre lo que yo he titulado
la radiografía del liderazgo de Kenji Fujimori, y en el cual les estaba dando algunas pautas de este análisis de la psicología, de la personalidad y del liderazgo de Kenji Fujimori. Estimados oyentes, quiero también darles la primicia, la noticia acá en la radio, de que dentro de poco voy a publicar mi libro sobre liderazgo, ¿no? Un liderazgo, ¿por qué es importante? El liderazgo es importante porque se basa en lo que es la persona y cómo esta persona llega a realizar sus objetivos, sus metas en base a los medios y a los fines que él tenga. Claro que hay diversos tipos de liderazgo y nosotros en el libro vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de liderazgo es el mejor, qué tipo de liderazgo es el más asequible, ¿no es cierto? Entonces, estimados oyentes, desde ya les hago partícipes de mi publicación de mi libro sobre liderazgo, que dentro de poco les voy a dar el título completo del libro. Bien, también hemos hablado sobre Alberto Fujimori y nosotros, desde esta mesa de trabajo, estamos diciendo de que Alberto Fujimori no se va a retirar de la política, sino que más bien ya está entrando de lleno al quehacer político. Y es que, como acá mismo analizamos con el doctor Alfonso Casavilca, y él nos describió el día que le tomaron la foto a Alberto Fujimori en cuidados intensivos, el doctor muy ávidamente nos dijo, Alberto Fujimori lo que está haciendo es una parodia, lo que está haciendo es un teatro, y él no es más que un actor. Y nos dijo, puesto que ustedes, como ven ahí en las imágenes, se ve que Alberto Fujimori no tiene las ondas de alimentación, ni tampoco tiene las ondas de oxígeno, ni siquiera el aparato que medía las palpitaciones del corazón estaban prendidas, ¿no es cierto? El doctor Alfonso Casavilca se dio cuenta de esto muy inteligentemente y lo dijo a toda la nación, a todo el público oyente, que esto era una patraña. En conclusión, claro, nos estamos viendo que estamos sufriendo otro engaño más del fujimorismo. Claro que sí, Mónica, y entonces nosotros estamos siendo partícipes, ¿sí? Estamos siendo partícipes porque la sociedad apenas y ha levantado su voz de protesta por aquí y por allá, pero nada contundente, y entonces eso significa que somos partícipes de este teatro montado por Alberto Fujimori, que pasado unos días, dice, en cuidados intensivos, 2 o 3 días en la clínica peruano-japonesa, inmediatamente sale casi caminando ya hacia su casa, ¿no? Ya se le ve a un Fujimori, qué milagro, ¿no? Que está en fase terminal, pero que ya se va a su casa sin ningún tipo de... Y sobre todo dando Twitter, seguridad, ¿no? médica, ¿no? Twitter. Claro, y ahora ya soltando los Twitter, ya aconsejando, ¿no? como lo que está haciendo, ¿no? Bueno, entonces, ya no es cosa de sorprendernos, ¿no? Claro, para las personas que de repente tienen un análisis acucioso de la realidad y del quehacer político, esto no era más que una farsa y una mentira más de Alberto Fujimori, que, como yo lo he indicado acá, es un mentiroso nato, ¿no? Bueno, no, en conclusión, él tenía una enfermedad psicológica, creo. Claro, ¿no? Se tendría que ver sobre eso. Doctor Alfonso. Sí. Bueno, hay que también tener presente que acá en el Perú, claro, sin mayor contundencia, pero hay reclamos contra el indulto, no están de acuerdo con el indulto. Pero no solo acá, en Argentina ya se organizó un plantón contra el indulto de Fujimori. Lo mismo ha pasado en Bruselas. Lo mismo ha pasado en España. Entonces, el reclamo contra el indulto no es solo en el Perú. No, y sobre todo que si analizando bien se ha mellado incluso la Carta Magna, o sea, nuestra Constitución mismo. Obviamente. Sí. Obviamente.
no solo es que se ha violentado la propia ley que él dio. Estamos a la espera de lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya se va a pronunciar ya sobre se va el a indulto. pronunciar, y varias organizaciones también a nivel internacional, Obviamente. no solamente países, Así se están sumando más, ¿no? Entonces, Lo que acá vemos, doctor, disculpe, es que ¿dónde está nuestro constitucionalista? Porque se ha violentado. Uno de los párrafos que dice de la Carta no solamente tiene que tener el consentimiento o el visto bueno de los organismos internacionales. ¿No se ha visto eso? ¿Se obvió? Claro que sí, Mónica, doctor Sí. Alfonso. Bien, algunos analistas, como la doctora Greta Minaya, una jurista reconocida nacional e internacionalmente, nos decía de que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí tenía voz y voto con respecto a esto, con respecto al indulto, pero también otros constitucionalistas nos decían de que no, ya las cosas estaban jurado y sacramentado, como se dice, y que ya no se podía hacer nada al respecto. Y entonces yo planteaba de que de repente las movilizaciones, las marchas contra el indulto, si bien son una manifestación del pueblo que está mostrando su indignación, su molestia con respecto al indulto, yo pienso de que se tendrían que hacer mucho más frecuentes y con más contundencia, pero también, estimados oyentes, yo planteaba de que los líderes políticos o nuevos líderes políticos presenten ante la nación un proyecto de país con lo cual ellos quieran llegar a la presidencia o de repente a las alcaldías o a las regiones. No seguir por seguir a un líder, sino que hay que seguir a alguien que tenga una propuesta concreta, ¿no? Entonces esa sería de repente la verdadera voz de protesta, presentar a la nación un proyecto del país con miras al bicentenario. Estimados oyentes, otro punto que quería tratar hoy día en el programa es acerca de el Gabinete de la Conciliación. Y es que, estimados oyentes, para mí el Gabinete de la Conciliación, como yo le llamo también el Gabinete de la Convivencia Política, no es más y nada menos que un gabinete parchado y con surcido invisible. Creo, claro, Manuel, porque mira, si vemos que un indulto prácticamente fue un indulto político, salir a estas alturas un gabinete de reconciliación prácticamente es una ironía o una burla hacia la población. Exacto, no se ve Mónica, seriedad. una burla, ¿no? No se ve la edad del Estado de parte del presidente PPK, ¿no? Y él, para enmendarse, lo único que él tiene que acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la resolución. Solo así se podría ver un nuevo gabinete de reconciliación. Claro, ¿no? En todo caso se tendría que hacer una reconciliación no solo con el grupo fujimorista, sino también con todos los demás partidos políticos y con la sociedad civil en su conjunto. Esto, estimados oyentes, dejando de lado los mesianismos, las particularidades y poniendo como fines los fines de la nación, los fines del país. Estimados oyentes, nos pueden seguir a través del Facebook, a través de Manuel Vidal Cancho, en mi Facebook, quien nos acompaña hoy día, Mónica Luna, y el doctor Alfonso Casavilca. Doctor, un minuto para concluir, para terminar el programa. Sí, sobre el gabinete en concreto, hay 9 nuevos miembros. La reacción de un sector del APRA, el expulsar tanto a Jair Barreda como a Abel Salinas Jr., por haberse atrevido a integrar el gabinete. Si a eso agregamos que Yerber Violeta también ya lo tenemos como ministro, la verdad, como gabinete de la conciliación o recomposición o como lo quieran llamar, todavía es un albur. Vamos a ver qué pasa en estos meses. Ahora la primer ministro tendrá que presentarse. Y para mí va a ser más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al nuevo gabinete que se tardó muchísimo en realizar Mónica Luna? Bueno, como ya antemano ya me adelanté, ¿no? Yo prácticamente no lo veo seriedad.
porque aún tenemos ahí a los deudos, a las víctimas, que ni siquiera el presidente se ha indignado en recibirlos, ¿no? O escucharlos, ¿no? Yo pienso de que esto sería esperar de acá a un no tanto tiempo, no un remoto tiempo, después de que salga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Su pronunciamiento final, y si es que el Estado lo va a acatar. Muy bien, Mónica Luna, doctor Alfonso Casavilca, muchísimas gracias por su participación en el programa. Nos escuchamos, estimados oyentes, el próximo miércoles a la misma hora, de 4:30 a 5:30 p.m. Muchísimas gracias por su audiencia. Manuel Vidal les dice muchas gracias y hasta la próxima semana. Hemos presentado Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia.